Vamos a terminar este módulo 3 de diagnóstico de asma con la clasificación del asma. Es decir, ya tenemos la sospecha diagnóstica de asma a través de la historia clínica, de los signos y síntomas que hemos comentado. Hemos tenido que realizar algunas pruebas, fundamentalmente espirometría forzada, tal vez alguna otra más, y ahora ya estamos con el niño diagnosticado de asma. Pero ¿cómo lo clasificamos? Porque todos tienen lo mismo. Hemos visto que no, que puede haber signos y síntomas más o menos intensos que vamos a intentar desarrollar a continuación. ¿Cómo clasificamos el asma? Hay formas muy diversas, hay acuerdos, hay consensos nacionales e internacionales, y les traemos a continuación la forma que nos parece más práctica, que está basada, sin duda, pues en determinados consensos nacionales e internacionales sobre cómo clasificar el asma infantil. Distinguiríamos los grupos siguientes: asma episódica ocasional, cuando tienen menos de 5 crisis al año y cuando en intercrisis, entre uno y otro de los episodios de agudización de asma, no tienen sintomatología, duermen bien, no tosen por la noche, cuando hacen ejercicios físicos no tienen problemas, no se quejan de nada más, solo tienen las agudizaciones, toleran muy bien el ejercicio y la espirometría forzada es normal y el test de broncolilatación es negativo. Asma episódica ocasional. El grupo segundo sería el asma episódica frecuente. Tienen más crisis, hasta 8 al año, tampoco hay síntomas en intercrisis, están asintomáticos, pero tienen síntomas cuando hacen ejercicios intensos, cuando hay muchos episodios de risa o de llanto, pueden acabar con tos. Pero el estudio de la función pulmonar, la espirometría basal, es normal y el test de broncodilatación es negativo. Y si cumplen estos criterios, a estos niños los clasificamos como asma episódica, en este caso frecuente, porque hay un número de crisis mayores a lo que es el asma episódica ocasional, que esto es en lo que se distinguiría y también en que hay alguna sintomatología con los ejercicios intensos. Y por último tendríamos el asma persistente. Y el asma persistente puede ser de mayor o menor intensidad, moderada o grave. Tienen más crisis, tienen crisis que pueden referir crisis mensuales o cada 15 días o incluso semanales. Los síntomas entre las crisis están presentes. Hay toses nocturnas entre una y otra, hay toses con el ejercicio moderado o incluso leve. Por lo tanto, tienen una calidad de vida relacionada con la salud a través del asma pobre. Tienen afectación de la calidad de vida relacionada con la salud. Tienen alteraciones y limitaciones deportivas y en su vida de relación social. Y tienen alteraciones en el sueño porque se despiertan, porque tosen mucho, etc. Y la función pulmonar, en este caso, suele estar afectada. No siempre, y esto es importante, no siempre. Podría ser que nos encontremos con un asma persistente, con una función pulmonar medida por espirometría forzada normal y con un test de broncolilatación negativo. Lo más común es que estén alteradas, tanto que la espirometría basal no sea normal, que el FEFU no sea inferior al 80%, como que el test de broncolilatación sea igual o superior al 12%. Y esta clasificación, ¿por qué es importante que los clasifiquemos así? Porque es importante saber si es un asma episódica o es persistente, si es frecuente o es infrecuente, si es moderada o es grave. Porque como vamos a ver a continuación, nos va a catalogar y a clasificar cómo intervenimos farmacológicamente. Es decir, cómo tratamos el asma, cómo lo manejamos. Observen esta escalera clásica con 5 escalones. Primer escalón, asma episódica muy leve. Último escalón, asma muy grave. Y en un intermedio entre el blanco y el negro, de escalones intermedios, episódica frecuente, episódica persistente moderada y persistente grave. Ya veremos en el módulo siguiente cómo vamos a tratarlo, utilizando esta clasificación. Clasificamos el asma y nos llevará de la mano de cómo vamos a manejarlo. Nos orientará y nos facilitará el tratamiento. A la búsqueda, como siempre venimos repitiendo, que hoy queremos tener un niño sano y mañana queremos tener un adulto sano. Y este es nuestro objetivo. Muchas gracias.